Esto lo ponen en las grabaciones, por eso lo dejamos allá, para que después los hermanos compren los videos, hermanos. Felicito a todos los hermanos que compran los videos y están comprando literatura, porque con eso, hermanos, estamos evangelizando. Y es una bendición de saber que los videos están llegando a muchos hogares, hermanos, donde está escaseando la palabra del Señor. ¿Cuántos nos gozamos, hermanos, porque podemos enviar palabra del Señor a otros lugares? Ezequiel 39, libro de Ezequiel 39, versículo 25 al 29. Aquí está, estos versículos nos hablan de que el Señor en el cautiverio babilónico le dice a Daniel que un día los judíos iban a volver a su tierra. Busqué mis estadísticas como estudioso de estos temas y me encontré con la sorpresa que la Biblia, escucha, apréndelo. Hay 750 versículos en la Biblia que hablaban de un retorno judío a Israel. Por lo tanto, es muy importante esa estadística, hermanos. Ezequiel 39, versículo 25 al versículo 29. ¿Usted lo encontró? ¿Sí? Puestos de pie, entonces, leemos palabra del Señor. A los que les gusta la palabra y a los que no les gusta, les vamos a enseñar a que amen la palabra. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted me dice, leamos juntos y dice así la Biblia. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob. Jacob en la Biblia es Israel. Y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Está hablando de la nación. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. O sea, Dios es celoso a través de su nombre. Y ellos sentirán su vergüenza. ¿Quiénes? Todos los que le han rechazado. Los que han sido expatriados a todo el mundo. Y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Cuando habiten en su tierra, y aquí el Señor les habla, con seguridad, y no haya quien los espante. O sea, es decir, cuando ellos vuelven a su tierra, van a tener seguridad, porque Dios se lo ha prometido. Cuando los saque de entre los pueblos, está hablando cuando ellos fueron esparcidos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, de los países, el Medio Oriente, sobre todo de países islámicos, árabes, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y aquí está hablando de todas las naciones que han odiado a Israel. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio, le está hablando que estaban cautivos, ya no solo por los asirios, ahora estaban por los babilonios, entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. O sea, es promesa que Dios a todos lo iba a transportar a su tierra, a trasladarlos. Ni esconderé más de ellos mi rostro. O sea, el Señor les promete que ellos, a pesar que habían pecado, el Señor no los había desechado. Porque habré derramado de mi espíritu, ¿sobre quién? Sobre la casa de Israel, dice Jehová, el Señor. Oh, Dios mío. Oremos al Señor. Padre, dame mucha gracia para poder predicar esta tu palabra. Yo la necesito, Señor, porque aquí no sirve lo que sé de profecía y cuántos años llevo estudiando escatología. Aquí lo que sirve es que tu gracia, tu santo poder y tu santo espíritu en esta noche pueda derramar espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de poder. Apodérate de este lugar y de mi vida. Dame gracia, dame abundante poder para poder predicar esta palabra escatológica y profética del tiempo final. Abre el entendimiento, abre el conocimiento. Espíritu Santo, rompe las cadenas y derrama una unción en esta noche de entendimiento, que los adultos, los grandes, los niños, los ancianos, todos podamos comprender y saber
de esta palabra que pueda ministrar y pueda saciar nuestras convicciones de fe en la doctrina de tu palabra. Úsame por amor de tu nombre, que necesito de tu gracia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted me dice: démosle gloria al Señor, hermanos. Alabado sea su nombre. Tomen asiento, hermano, que el Señor nos bendiga. Cristo vive. Bien, nos concentramos entonces, hermano, en este tema que es muy importante. Israel en el centro del escenario profético. Me voy a basar de Ezequiel 39, del versículo 25 al 29. Hermano, sin duda que esta profecía, el Señor no solo la habló por Ezequiel, por Jeremías, por Isaías, por Amós, profetas mayores o profetas menores, sino estaba escrito el retorno de los judíos a Israel, que ellos un día iban a volver a su tierra, porque estaba escrito, profetizado así. Ahora, ¿dónde vemos por primera vez la promesa de Dios de retornar a los judíos a su tierra? Si por el pecado de la apostasía, de la desobediencia, de la incredulidad de los sacerdotes corruptos, de los políticos corruptos de la época de los profetas, esta nación de Israel fue exiliado en muchas veces en el Antiguo Testamento. Fue exiliado a través de Egipto, fue exiliado por los asirios, fue exiliado por Nabucodonosor, hermano, y fue exiliado por los romanos. Esta nación de la Biblia, si me puede dar un poquito más de retorno, esta nación de la Biblia, hermanos, ¿cómo podemos entender nosotros cuando vemos noticias actuales que nos hablan o enseñan, hermano, la condición de esta nación de Israel actual en Medio Oriente? Este conflicto que tienen ellos, este conflicto que muchas veces a mí me preocupa, que por años la iglesia evangélica o la iglesia pentecostal ignoró. Si hay hermanos que son pobres para poder amar la Biblia o creer en la palabra de la Biblia, hermanos, cuando es tan importante entender la profecía, porque en la Biblia se encuentran casi 750 versículos bíblicos que hablan que Dios un día lo iba a volver a su tierra. Entonces, el conflicto que tienen ellos entre judíos y palestinos, ¿por qué pasa a ser noticia mundial en todos los periódicos o en todos los canales de televisión a nivel mundial? Yo quiero leer en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo del 1 al versículo 3. Y quiero concentrarme en el versículo 7. Me lo sé de memoria, pero lo voy a buscar aquí en mi Biblia para que usted pueda entender este mensaje. Esto es más espiritual que las lenguas que tú a veces hablas y son mulas, porque esto es doctrina del Señor. Y al que no le gusta la doctrina no conoce el evangelio. Mi alma te alaba, me gusta, hermano. Capítulo 12 de Génesis, versículo del 1 al versículo 3. ¿Lo encontró? Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ¿qué? Una grande nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serán, ¿qué serás? Bendición. Verso 3, ¿qué le dice? Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire el verso 7, ¿lo tiene ahí? Entonces apareció Jehová a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Vamos, léalo, ¿qué le dijo? A tu descendencia daré esta tierra. Y esta promesa, este pacto abrámico, este es un pacto que Dios está haciendo incondicional con Abraham.
Este pacto incondicional se transmite a Abraham, a su hijo Isaac, y de Isaac a su primogénito o a su hijo Jacob. Y de Jacob se transmite a uno de sus 12 hijos, que era la tribu de Judá. Y de Judá viene la genealogía del Mesías. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Porque el Salvador de la tierra o de nosotros fue judíos. Ya, de aquí me siento todo esto. Por años yo estuve cabeceándome. O me pregunté, no sé si podemos ir a la primera imagen, hermano Guido. ¿Sí? Podemos ir a la primera imagen. Mire, buscamos esto con el hermano Juanito. Y me llamó la atención. Esto es lo que opinan muchos expertos sobre este tema. Vamos a la imagen número 1, porque después de esto me voy a centrar mucho en el tema. No sé si podemos apagar allá para que podamos ver mejor. Si está ahí en el espíritu, eso es. El contexto histórico. Yo tengo que pasar por esto para que la iglesia pueda conocerlo. Muchos creyentes, pese a que se creen teólogos o saben saber mucho de la Biblia, y andan peleando por un puesto. O sea, no estoy leyendo meo griego, pero tengo que hablar hebreo. Muchos creyentes, pese a que leen cada día en las páginas de la Biblia sobre Israel, usan en sus oraciones y predicaciones un vocabulario teológico que tiene sus raíces, ¿dónde? En el hebreo, las raíces hebreas. ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos, los israelitas. Y celebran a través de la tradición cristiana fiestas que corresponden al calendario judío, como la Pascua o Pentecostés. ¿Cuánto creemos en Pentecostés? Que Pentecostés significa, hermano, los 50 años de la salida de Egipto. Y significa Pentecostés una de las fiestas del pueblo de Israel, donde el Señor mandó a los 120 al aposento alto, y que ahí Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Cuánto creemos en Pentecostés? Porque ahí fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Hoy está bueno esto, hermano. Por lo tanto, nosotros como cristianos respetamos, creemos en estas fiestas que son netamente muy judías. Sabe muy poco, nada de la influencia del pueblo judío sobre el cristianismo. Ese es el problema que tenemos los cristianos, que conocemos muy poco sobre la nación de Israel. Sabemos más de la envidia que tenemos contra el hermano. Me agarro un diablote, aleluya, para contenderlo, para pelear con hermanos dentro de la iglesia. Pero lo que menos sé es sobre la nación de Israel. Estoy hablando griego, tranquilo. Todavía hay quienes siguen pensando que los judíos no son más que los asesinos que mataron a Jesús. Y por tanto hay que despreciar y perseguir. Eso es lo que opinan incluso muchos evangélicos en el mundo. Vamos a la página número 2. En cambio, fíjate, la iglesia de Jesucristo tiene la irrenunciable responsabilidad de corregir errores del pasado y apoyar todo esfuerzo encaminado a la evangelización de los judíos. ¿Cuántos decimos amén por eso? Consciente de que, como enseña Pablo, y Pablo lo aclara en Romanos capítulo 11, el endurecimiento de Israel no durará para siempre. O sea que los judíos incrédulos que están en Medio Oriente hoy día, ahora mismo, un día, si no se convierten en esta dispensación de la gracia, van a tener que arrepentirse en el periodo de la tribulación o de la gran tribulación, cuando el anticristo los persiga y mate una gran cantidad. Aleluya, según Apocalipsis capítulo 7, hermanos. Ahora, Israel no durará para siempre, y que en la salvación de los judíos, nosotros los gentiles creyentes tenemos un papel muy vital en el mensaje de que está pasando hoy día Israel en Medio Oriente. Vamos a otra imagen. El mapa de Israel es muy importante poderlo entender. Aquí está, hermano, el mapa de la tierra que entre ellos pelean
por el conflicto que tienen de la tierra, que Dios le había hablado. Y aquí yo voy a ser fuerte, y muchos, y quizás islámicos, muchos árabes se van a enojar conmigo por esto que voy a decir. Pero este mapa enseña que la tierra fue para Israel y nunca para Ismael. Ismael representaría al pueblo árabe. En cambio, si la Biblia le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y vete, y porque yo haré de ti una gran nación. Y dice la Biblia: y el que te bendijere, yo lo bendeciré. ¿Cuánto aman al pueblo judío? Porque si lo amamos nosotros al pueblo judío, nosotros vamos a ser bendecidos. Oh, qué lindo, hermano. Le damos un aplauso de alabanza al Señor. Esto está pasando. Tómenme atención, porque esto es parte del mensaje. Esto está pasando. Este es el conflicto de la tierra que ellos tienen, hermanos. Están peleando en la franja de la Gaza. Aquí hay mucho terrorismo. Sobre todo, hermanos, en Transjordania, que son partes que dividen Jerusalén, los muros o la tierra. Y que Israel, un pequeño pueblo de casi de 5,5 millones, está habitado por más de 20 países árabes que están rodeando a Israel actualmente en Medio Oriente. Este es el mapa. La verde representaría a Israel, a los palestinos. La verde representaría a todo el pueblo palestino. En cambio, todo lo que está blanco representaría al pueblo de Israel. Ahora vamos a otra imagen, por favor, hermano Guido. Grupo Hamás. Este grupo es un grupo terriblemente, que después lo vamos a ver con una noticia que yo traje, hermanos, es un grupo más terrorista que ha sido participante. Algunos palestinos que dicen que tienen más de 60 y tantos años de historia en Medio Oriente, cuando se establece o están peleando ellos por su estado palestino, dicen que este grupo terrorista solo tiene 20 años, porque se crea en el año 1980, o sea, 20 años. Eso es lo que dicen algunos estudiosos palestinos. Pero este grupo terrorista ha matado a miles y cientos de militares israelitas y niños y mujeres inocentes en Medio Oriente. Este grupo Hamás es un grupo terrorista levantado por el mismo diablo, hermano. Vamos a otra imagen. Ataque de los palestinos en Israel. Actualmente están, hermanos, bombardeando a Israel. Esta semana salió esta noticia, hermanos, de este problema que los buses, los automóviles, Tel Aviv está siendo bombardeada. Y hay periodistas internacionales que cambian frases y dicen que los militares israelitas están atacando a Israel, y cuando es este grupo Hamás, hermanos, que son terroristas islámicos, están atacando a ellos, a Israel. Ahora, ellos preparan los cohetes y lo mandan a que sean bombardeados todo el pueblo de Israel. Vamos a otra imagen, hermanos. Israel se defiende de los ataques palestinos pertenecientes al grupo Hamás, este grupo terrorista. Miren cómo ellos hacen los conflictos en Medio Oriente. Y en todas las naciones y todos los periodistas internacionales defienden que los ataques vienen de los israelitas y los ataques vienen de los palestinos. Vamos a otra imagen, hermanos. Ese ya lo pasamos, sí. Ya, tenemos la noticia ahí. Podemos tirar la noticia mientras yo después, hermano, esto está pasando en esta semana. Y yo necesito que usted ponga mucha atención, porque usted, o si no, no va a poder entender en plenitud el tema o el mensaje. Y a mí, yo tengo una demanda de poder que usted entienda bien el mensaje. Ustedes seguramente van a estar de acuerdo en que no hay ningún hecho internacional que haya generado tanta noticia en los últimos 50, 60 años como
el conflicto palestino-israelí. Hoy se ha concretado un cese al fuego, pero evidentemente se está muy lejos de una solución definitiva. Hay quienes sostienen que hay determinados tipos de conflictos que simplemente no tienen solución y este parece ser, tristemente, uno de esos conflictos. Hemos querido hacer la conversación en medianoche hoy día con Chaya Gosín, que es presidente de la comunidad judía en Chile, y con Mauricio Abu-Ghosh, que es presidente de la Federación Palestina en Chile. A los dos, gracias por estar acá en medianoche. Gracias por venir. No es fácil juntarlos a los dos, menos en estas circunstancias que hemos conocido en estas últimas 2 semanas. Tenemos un cese al fuego que llega justo antes de lo que se entendía y era una inminente invasión terrestre de Israel sobre la franja de Gaza. La situación es muy frágil, el cese al fuego puede terminar en cualquier minuto, lo sabemos. Me gustaría saber primero, Mauricio, qué mirada tienen ustedes respecto a lo que está pasando en la franja de Gaza. Mira, estamos tranquilos con el cese al fuego, esperamos que perdure y que realmente sea un comienzo de negociaciones reales, verdaderas y duraderas. Entiendo, sé que se han perdido muchas vidas, lamento obviamente la pérdida de vidas humanas de ambos lados, pero tengo que destacar, sí, que el tema pasa por... aquí hay una ocupación, hay un pueblo ocupado, ¿verdad? Y hay un Estado ocupante, y por lo tanto, en la medida en que se termine la ocupación, se va a poder poner fin al conflicto. ¿Ah? Lo que más lamento, ¿verdad?, es la pérdida de vidas humanas, y tienen que pensar en que el pueblo palestino ha perdido, una vez más, una cantidad de gente... Para entender bien tus palabras, Mauricio, sí. Tú te pones en condición de agredido en este impasse de los últimos 8 días al menos, ¿no, verdad? Sí, es que no solamente los últimos 8 días, el pueblo palestino ha venido siendo agredido desde el año 47, incluso desde antes. Desde la creación del Estado judío. Claro, desde la época de la partición, incluso antes, con el mandato británico, ¿verdad? Y por lo tanto es un tema que ya es parte del paisaje, pero nosotros queremos que ese paisaje cambie, que ese paisaje definitivamente sea un paisaje... ¿Cómo calificas hasta ahora, en este último episodio puntual, previo al cese del fuego, la actitud del Estado de Israel? Para mí es más de lo mismo. Yo espero que sea efectivamente duradera. Pero eso más de lo mismo, ¿qué es? ¿Cuáles son tus...? Es que salió Netanyahu hablando en las cámaras, digamos, que habían conseguido todos los objetivos. Yo discrepo bastante de eso. Yo creo que los objetivos finalmente, dejando de lado a las víctimas humanas, ¿verdad?, los consiguió Hamás, porque Hamás logró... Entiendo el fin del bloqueo, entiendo que se van a abrir los pasos fronterizos entre Israel y Gaza, y también el Estado de Israel se comprometió a no realizar ejecuciones extrajudiciales. Vamos a abrir el debate con Chaya Gosín. Antes preguntarte cuál es la opinión formal que tiene la Federación Palestina de Chile del grupo Hamás. ¿Es un grupo, a juicio de ustedes, terrorista? No, en ningún caso. No, de hecho el grupo Hamás no es ni siquiera el problema del conflicto palestino-israelí. El grupo Hamás, recuerden que se crea a comienzos de los 80 y el problema palestino existe desde hace 65 años. Esta vez fueron 8 días de hostilidades, Chaya Gosín, en los que murieron poco más de 150 personas, la gran mayoría de ellos palestinos, 140 y fracción. En el origen de este episodio de las últimas 2 semanas está una acción de la que ejecutaron al jefe militar de Hamás. Me gustaría saber si ustedes, como comunidad judía de Chile, legitiman esa acción. Es decir, yo creo que es muy importante ver lo que ha ocurrido en el último tiempo, porque aquí sí importa la consecuencia, los hechos, la puntuación de secuencia de hechos. Y tenemos que pensar que hace aproximadamente 2-3 semanas atrás, Mahmoud Abbas trata de ingresar a Gaza. Y es Hamás el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Exacto. Y es justamente Hamás el que no lo deja ingresar. Que tiene cierta autonomía de dominio sobre la franja de Gaza. Claro, no, él no tiene ninguna... No, Hamás digo. Hamás completamente, claro. Tiene el manejo completo. Y en ese momento empiezan las conversaciones con el Estado de Israel. Yo tuve la suerte de estar con el ministro Fayyad de la Autoridad Nacional Palestina, y él hablaba que lo importante era volver a las mesas de negociaciones directas con Israel para poder lograr una paz duradera. Y es así como empiezan a haber estas pequeñas tratativas e inmediatamente empiezan a caer cohetes lanzados desde Gaza por Hamás a la población civil israelí. ¿Esta ejecución del jefe militar de Hamás fue una manera de Israel de despejar el camino? No. Por eso pregunto si es legítima la acción. A ver, entendamos lo siguiente. Caen alrededor de 1000 cohetes
sobre el Estado de Israel. Y nosotros tenemos que pensar que existen hoy día dos principios de derecho internacional humano muy importantes. Uno es la distinción y otro es la proporcionalidad. En términos de la distinción, el Estado de Israel va y ataca a este líder de Hamas, terrorista, porque a diferencia de lo que dice Mauricio, el grupo Hamas es reconocido como movimiento terrorista por Naciones Unidas, porque no distingue y ataca a la población civil. Yo siempre pregunto, ¿por qué Hamas no lanza estos misiles, no los lanza directamente a los soldados israelíes? ¿Por qué no los lanza a las bases militares israelíes? Si tienen hoy día la capacidad de hacerlo. No, ellos lo lanzan a la población civil. Y lo que hace Israel es la distinción que en el fondo agarra y dice, bueno, vamos a atacar a las personas que tienen las armas. Y en ese caso a este líder de Hamas, y también fue lo mismo con el resto. Tenemos que entender que cualquier Estado en el mundo tiene derecho a defensa. Vamos con Mauricio. Yo quería apuntar que a los judíos en el gueto de Varsovia también los tildaron de terroristas. Y los judíos, ¿qué hacían? Luchaban por su liberación. Los palestinos hacen lo mismo. Ellos luchan por la liberación de su tierra y de su gente. Y Palestina es una sola. Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. Son indivisibles. En la medida que eso lo entienda el Estado de Israel, va a haber paz. Lo que pasa es que yo creo que es bien importante remontarse hace muchos años atrás, 65 años atrás, justamente en noviembre del 47, que ahora se cumple otro año más, el 29, de la partición. Cuando viene la partición, Israel no toma los territorios, no toma Gaza, no toma Cisjordania. Eso queda en manos de los países árabes. Y ellos declaran la guerra al Estado de Israel y Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén, están en manos de los países árabes hasta el año 67. Y en el año 67, en la Guerra de los 6 días, en junio del año 67, es los países árabes los que atacan concertadamente entre Jordania, Egipto con Nasser, Siria, atacan al Estado de Israel. Bueno, eso no es así, discrepo en los dos puntos, porque efectivamente el 48 no solamente el Estado de Israel toma el 56% que le da la partición de las Naciones Unidas del año anterior, sino que llega hasta el 78%, y no llegó más allá porque efectivamente el ejército jordano y el ejército egipcio le impidieron llegar más allá. Todos saben que Israel llegó a ocupar entre el 48 y el 49 el 78% de la Palestina histórica. Por tanto, eso no es así. Y lo otro es que el año 67, en la Guerra de los 6 días, la Guerra de los 6 días, Israel es el que ataca. Y lo hace como un ataque preventivo. Yo no sé de dónde... esa es una discusión que se proyecta este día y que no está claro, y los dos bandos tienen evidentemente una opinión. Los quiero traer a Chile porque me llama la atención. Yo he hecho antes programas con este tema y siempre he constatado que entre las comunidades judía y palestina en Chile la relación siempre ha sido muy cordial, lejos de la odiosidad extrema que hay en el Medio Oriente. Tengo la impresión de que eso ha cambiado por lo que les escucho a ustedes. Mire, qué bueno que toques ese tema, la verdad que sí, tristemente, pero no con la generalidad de la comunidad palestina. Yo creo que han habido hoy día grupos, y justamente estaba hablando con Mauricio antes, que nosotros lo que tenemos que hacer es exportar la paz desde acá, no importar el problema, porque no es mucho lo que podemos aportar. Yo te digo, hace un par de días atrás, sin embargo, no veo la Federación, acuerdo entre ustedes dos. La Federación Palestina hace un par de días atrás hizo una manifestación frente a la embajada, tremendamente válida. Pero yo, por ejemplo, tengo esto acá. Me gustaría mostrarle. Participamos de la manifestación la llamó el PCAP. Me gustaría mostrarlo a alguna cámara, si lo puede tomar, donde dice por la destrucción del Estado de Israel. Ese es el título, pero ese es el título. Eso fue repartido en esta manifestación. Eso y además, ¿Ese es un texto generado por ustedes, la Federación Palestina? Para nada, nosotros no hacemos esas cosas. ¿Qué sentido tiene esa acusación entonces? A mí, no, tiene mucho sentido, porque resulta que hace un par de días yo declaro, cuando estoy con el señor Fayad en el territorio palestino, declaro que la comunidad judía y palestina tienen muy lindas relaciones en Chile. Al día siguiente, en declaración en Radio Cooperativa, Mauricio Hugosh declara: los chilenos, judíos y palestinos, no tenemos ninguna relación y nunca la hemos tenido. Yo dije que entonces, las relaciones eran distantes. Además también es importante que se aclare que justamente en esos mismos días él dice: los judíos salieron mejor que el maestro, que son los nazis. Hoy día los judíos son peores que los nazis. Entonces, cuando se toca el dolor más grande... ¿O vinimos a hablar de Gaza?
Cuando No, estoy poniendo estamos hablando de- la relación entre las comunidades judías y palestinas en Chile, que me da la sensación que históricamente han tenido muy buenas relaciones, pero la tensión se ha traspasado hoy día a Chile y es lo que estoy constatando con ustedes. Yo lo que invito a Mauricio, le digo, Mauricio, seamos como Borenberg. Borenberg es un director de orquesta filarmónica judío-palestina que llevó la bandera de la paz en los Juegos Olímpicos. Nosotros nos podríamos destacar mucho ¿Es más eso con cosas posible, de este Mauricio? tipo. Por supuesto, en la medida que se termine la ocupación, yo encantado. Si el Estado de Israel tiene la sartén por el mango, tiene que dejar de ocupar los territorios palestinos, ¿verdad? Permitir que el Estado palestino tenga su independencia y todo va a cambiar. Mira, el terrorismo en la zona no lo inventaron los palestinos, lo trajeron los israelíes, ¿verdad? A través de las bandas Esther, Irgun, Haganá y la brigada Alexandroni, que jugó un papel muy importante, sobre todo en el norte, con la conquista del norte Correcto. palestino. Y no, la verdad que no me quiero explayar en eso, pero es de todos conocidos cuando se dinamitó el Hotel King David en Jerusalén, que era el comando general de los ingleses en esa época. Me Entonces, permite Está bien. Yo quiero preguntarle a entonces él habla me que gustaría- déjame Por favor. puntualizar, Sí, por favor. porque él habla de que yo digo que las relaciones no son o no son distantes. Eso la verdad que da un poco lo mismo. ¿Sí? Lo importante es que se lleven bien allá, que puedan allá alcanzar la paz tan necesaria para que los dos pueblos puedan coexistir y vivir en forma pacífica en un territorio que es casi común, ¿verdad? Y que pueda cada uno tener su estado y que cada uno tenga su seguridad. O Yo sea, creo que es importante aclarar lo que hablábamos antes de distinción. Él habla del Irgun, del Palmaj, del Lej y todos esos grupos. Como antecedentes Cuando de se grupos vuela, terroristas. cuando se vuela el Hotel King David, era justamente, como dijiste, la central militar del gobierno británico. Los judíos en esa época no tomaron en los Juegos de Múnich y mataron con Septiembre Negro a 11 atletas israelíes. No tomaron un vuelo y lo llevaron a Uganda donde mataron gente. No explotaban colegios. Hoy día, justamente hoy día, un bus de civiles en Tel Aviv fue volado con 21 heridos y alrededor de 3 personas gravemente heridas. perdona, pero tú yo creo que no, dijiste es bastante... que habían muertos es- en la mañana. No hay personas muertas en ese Sí, pero atentado. sí, pero Sin embargo, tú dijiste jamás que había lo muertos. celebró en Gaza como un gran acontecimiento. Bueno, Repartiendo esas celebraciones la verdad que no dulces. corresponden y no creo que las haya hecho jamás por Yo eso, creo en que ningún sería, caso. sería bueno si puedo terminar el punto. Sí. Entonces, la verdad que tenemos que entender una cosa. Acá hay un problema grave y lo tenemos todos claro. Ahora, a mí me gustaría saber con quién conversamos. Si eso es lo que tiene que pensar uno. ¿Con quién se conversa para llegar a la paz? ¿Con la Autoridad Nacional ¿Con Palestina Mahmoud Abbas o o con con Hamas? Tú Esa dices, es una perdón, pregunta no, eso interesante. está clarito. Se nos va rápidamente el tiempo, No, Mauricio. Juan José, Sí, eso está adelante. clarito. Han conversado todo este tiempo con Mahmoud Abbas. Lo que pasa es que además lo bypasean. Llevan 20 años conversando, ¿verdad?, con la OLP. Y en esos 20 años que llevan conversando, lo único que han hecho es aumentar la Ahora, construcción de efectivamente, Chay, la asentamientos. negociación ha sido directa en esta ocasión entre Israel y Hamas. Exactamente. No ha sido directo, fue a través A de, través de Egipto. Pero con Egipto. Hamas, no con pero, a ver, Abbas. no, pero entendamos una cosa, es decir, Hamas no reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como legítima para negociar. ¿Y sabes por qué principalmente? Porque ellos no aceptan que el Estado de Israel exista. Es decir, en el año 92, Ehud Barak le ofrece a Yasser Arafat en Camp David, le dice, señor, le vamos a entregar el 93% de las tierras que fueron en la partición del año 47, el otro 7% va a ser a través de intercambio de tierra y vamos a dividir a Jerusalén en dos. Espera, déjame terminar. Sí, pero no, Yasser Arafat, el tiempo. Yasser Arafat toma el avión, vuelve y nunca más se sabe de Está él. bien. Yo quiero ponerlos de cara al futuro y a las posibles soluciones y mirar con las dos miradas de ustedes si es que esto es posible o tiene alguna realidad en el mediano o corto plazo. En estos 65 años de existencia del Estado de Israel, ha peleado 9 guerras, si saco bien la cuenta, han muerto 23.000 soldados israelíes, con casi todos los vecinos de Israel, que los ven como intrusos, enemigos en territorio árabe. Me gustaría saber, Chay, ¿cuál es la solución que tú le ves a la existencia del Estado judío? Porque proyectar eso en ese estatus por otros 60 años es muy complicado. Muy complicado. La verdad que es muy difícil para el Estado de Israel estar en estas condiciones. Es muy difícil para la población. El 75% Correcto, así de es. los niños en Israel sufren trauma. Por eso Hace te 2 semanas pregunto que están directamente, bajo búnkers. Yo creo que lo que hay que hacer y lograr de una vez por todas es que tengan la capacidad de diálogo ambas partes. Y ambas partes tienen que ceder mucho. Yo, por ejemplo, y lo digo acá, no estoy de acuerdo con los asentamientos.
creo que no ayudan y no apoyan a la paz. Entonces, a mí me parece que ojalá, como dijo el señor Ahumor hace un par de días atrás, que yo lo respeto y lo quiero mucho, dice, si este problema lo trajeran para acá, los palestinos y los judíos lo arreglamos en 10 minutos. En Chile. En Chile. Y eso es lo que tenemos que lograr. ¿Es tan fácil? No, no es tan fácil. No, es una locura pensarlo. O sea, yo no pierdo la esperanza, pero en ningún caso es tan fácil como parece. Estamos hablando de los derechos de agua, estamos hablando del muro, estamos hablando de los checkpoints, estamos hablando de los asentamientos, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de los anillos de asentamientos que han construido para aislar Jerusalén de todo el resto de Palestina. Entonces no es un tema que se pueda llegar y borrar con la mano, en ningún caso. Sí, cuando se crea el Estado de Israel hace más de 60 años, era una de las 20 economías más pobres del mundo. Han pasado 60 años y hoy día Israel es uno de los 20 países más ricos del mundo. Sí. Cuando mi vecino está bien, yo estoy bien. Eso no se ha traspasado a las ciudades árabes. Chay probablemente sea un error también estratégico de Israel en esto. Eso pasa por la negación de Israel del tema palestino y por la negación de Israel de la existencia de un pueblo palestino que vivía ahí, en esa tierra, que a ellos se les otorgó por una resolución de las Naciones Unidas. El día de mañana que el Estado de Israel se dé cuenta que tiene que aceptar la existencia del pueblo palestino, todo va a cambiar. El diálogo se basa en la aceptación de ambos. 30 segundos. 30 segundos. La verdad que no es así. Israel ha hecho muchos esfuerzos. Recién, hace 2 semanas atrás, acaba de entregar un gasoducto que le va a generar 1.500 millones de dólares a los territorios palestinos y efectivamente está preocupado del bienestar. Yo estuve hace un par de días en Ramallah y la verdad que están bien. Si uno compara eso con lo que ocurre en el resto de los países árabes, entonces es completamente distinto. Entonces, una cosa es lo que pintan los medios y uno lo que ve acá. Yo recuerdo cuando era la dictadura militar. Uno vivía afuera de Chile. Estamos arrancando un poco. No, pero uno miraba y veía afuera y decía, este país está en una real guerra. Y no es así. Entonces, hoy día hay 2 personas o 2 grupos con los que hay que negociar. Por un lado, la Autoridad Nacional Palestina, y no es reconocida por Hamás. No, pero eso es todo. El locutor válido en la OLP y usted, gracias para Abu Ghosh, presidente de la Federación Palestina de Chile, y Chaya Cosín, presidente de la Comunidad Judía de Chile, a los 2. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Por el conflicto histórico que ellos tienen como nación. Ahora, según la Biblia, hermano, el conflicto entre el Israel diminuto, que es la noticia mundial, y la vasta coalición de las naciones árabes llamadas musulmanes, que se despliegan contra el mismo, sin duda alguna es la situación más peligrosa que enfrenta el mundo en la actualidad. También es el principal tema de la Biblia. O sea, si nosotros no entendemos, hermano, lo que está pasando con todas las noticias en el mundo y lo que está pasando en Medio Oriente, este conflicto que tienen ellos, que es político, social y religioso, el periodo político que ellos tienen, hermano, es que ellos quieren un Estado como nación, los palestinos, tal como la tiene Israel. Israel en el año 1948, hermanos, él peleó Israel, hermanos, la tierra que Dios le había prometido a Abraham y que David, hermano, casi 1000 y tantos años, 2000 y tantos años antes, hermano, de Jesucristo, David había conquistado Jerusalén. Y este líder palestino dice que Jerusalén les pertenece a ellos. Ahora, lo que hemos leído, ¿a quién le fue dada la promesa? Según Génesis 12, del 1 al 3 y el verso 7, ¿a quién Dios le promete la tierra? Abraham. Abraham es Israel. Es el padre de la fe. Es el pacto incondicional. Ahora, entonces, hermanos, aquí yo quiero llegar al centro del mensaje. ¿Quién el que le va a dar seguridad y paz a los judíos y palestinos en Medio Oriente, si entre ellos mismos reconocen que es imposible que puedan tener un tratado de paz? Porque este líder palestino dice que el grupo Hamás no es terrorista. Y el representante de la comunidad judía dice que sí, por las Naciones Unidas es reconocido como un grupo terrorista. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos que la Biblia se registran aproximadamente, anoté yo acá, hermanos, se menciona
230 versículos se le menciona Jehová como el Dios de Israel. Jamás se le menciona Dios como el hijo de Ismael o como el Dios de Ismael. Y es importante porque yo le he dicho que el 30% de la Biblia está revelado al campo profético. El 30% que equivale a un 4% de la Biblia. Y eso, hermano, a lo que nosotros nos debe ayudar y nos debe llevar, hermano, que nosotros hoy más que nunca debemos nosotros acercarnos al Señor o a enamorarnos más de Él. La fe que nosotros profesamos es una fe que está fundamentada, hermano, en la fe de Jesucristo, en su persona, porque Jesucristo es el Salvador de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra, hermanos? Ahora, mire, las numerosas profecías bíblicas identifican la duda alguna del único Dios verdadero y en la Biblia como su única revelación para la humanidad. ¿Quién es este Dios que inspiró la Biblia a través de unos 40 profetas distintos y un periodo de 1600 años? La Biblia dice que su nombre es Yo Soy, conocido en la Biblia judía como el Yahvé, lo cual significa que el éxito existe por sí mismo de un Dios para Israel. 9 veces se lo llama el Dios de Abraham, se le llama el Dios de Isaac, se le llama el Dios de Jacob. Es a partir de estos patriarcas que descienden los judíos. Yahvé, a quien acabamos de referirnos, es llamado el Dios de Israel 203 veces en la Biblia. Y fue esta nación que dio la tierra prometida. Nunca se lo llamó el Dios de Ismael, sino se le llamó el Dios de Israel. Nunca se lo llama el Dios de los árabes. Por supuesto, nunca se lo llama el Dios de los estadounidenses o el Dios de los franceses o el Dios de los rusos, ni ningún otro. Es absolutamente notorio que la Biblia le llama a Israel como la nación que Él escogió. ¿Sabe usted, hermano, por qué a nosotros como cristianos evangélicos nos tiene que importar la nación de Israel? Porque la nación de Israel es el reloj profético de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Mientras cuando en Israel, hermano, digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Oh, Dios mío, hermanos. El Señor es llamado el Dios de Israel 200 veces en la Biblia. Y fue a esta nación que dio la tierra prometida. Nunca se le llamó el Dios de Ismael, sino se le llamó el Dios de los árabes, hermanos. Ahora, indiscutiblemente, Israel es el tema principal de la profecía bíblica, así como lo es también para las noticias matutinas. La palabra Israel se encuentra 2.561 veces en 2.294 versículos en la Biblia. En la traducción Reina Valera, mientras que Jerusalén se encuentra 813 veces en 766 versículos. Es constante con esto, la palabra Jerusalén no se encuentra una sola vez en el Corán, que en el cual yo lo tengo y he buscado la palabra Jerusalén en el Corán y no aparece en el Corán, que sería el libro sagrado de los musulmanes. Pero nosotros cuando llegamos, hermano, a la Biblia, ¿cuántos tienen una Biblia? Cuando nosotros tomamos la Biblia, sí, en nuestra Biblia aparece que en Jerusalén, un día Jesucristo descenderá por segunda vez después de los 7 años de la gran tribulación. Él se parará en el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos, hermano, y que en Jerusalén Él reinará con vara de hierro y se sentará en el trono de David, y todas las naciones irán a reconocer Yeshua, Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cuánto aman, hermano, a Jesús de Nazaret? En el Corán no aparece nunca la palabra Jerusalén. No obstante ello, los musulmanes insisten en que Jerusalén es su ciudad más sagrada. Este es el reclamo falso
Así como también el hecho que se llamen a sí mismos palestinos. Y que estas personas que reclaman que Israel ocupa su territorio no son nada más que impostores. O sea, cuando usted vea noticias como la que acabamos de ver, que me gustaría que sigamos analizando unos segundos, porque entran ellos en un debate y el propio periodista le pregunta, ¿ustedes creen en una relación de paz? Sobre todo acá en Chile. Y ellos dicen, bueno, aunque nosotros logremos paz acá, en Medio Oriente no vamos a poder calmar la paz. Porque el conflicto, más que tengamos aquí entre comunidad judía y comunidad palestina acá en Chile, el conflicto ellos lo tienen en Medio Oriente. Y ellos son representantes, hermanos, ambos de una ciudad como Palestina o de otro pueblo como lo es Israel. No sé si podemos ir al minuto que llegamos de la Biblia, al minuto que llegamos de esa noticia, para poder seguir analizando. Y ponga mucha atención, porque yo he dicho algunas estadísticas que la Biblia y la profecía revela que esto es para Israel y no para los palestinos. Póngala muy alto el sonido nomás. El problema, pero no es mucho lo que podamos aportar. Yo te digo, hace un par de días atrás, la Federación Palestina hace un par de días atrás hizo una manifestación frente a la embajada, tremendamente válida. Pero yo, por ejemplo, tengo esto acá, claro, nosotros participamos de la manifestación la llamó el PCAP. Me gustaría mostrarlo a alguna cámara, si lo puede tomar, donde dice por la destrucción del Estado de Israel. Ese es el título, pero ese es el título, eso fue repartido en esta manifestación. Y además el día ¿Ese es un texto generado por ustedes, no, la Federación Palestina? Para nada, nosotros no hacemos esas cosas. ¿Qué sentido tiene esa acusación entonces? A mí no, tiene mucho sentido, porque resulta que hace un par de días yo declaro, cuando estoy con el señor Fayad en territorios palestinos, declaro que la comunidad judía y palestina tienen muy lindas relaciones en Chile. La comunidad judía y palestina tienen muy lindas relaciones en Chile. Al día siguiente, en declaración en Radio Cooperativa, Mauricio Walsh declara: los chilenos judíos y palestinos no tenemos ninguna relación y nunca la hemos tenido. Yo dije que entonces, las relaciones eran distantes. además también es importante que se aclare que justamente en esos mismos días él dice: los judíos salieron mejor que el maestro, que son los nazis. Hoy día los judíos son peores que los nazis. Entonces, cuando se toca el dolor más grande... ¿O vinimos a hablar de Gaza? No, estoy poniendo la relación entre las comunidades judías y palestinas en Chile, que me da la sensación que históricamente han tenido muy buenas relaciones, pero la tensión se ha traspasado hoy día a Chile, y es lo que estoy constatando con ustedes. Yo lo que invito a Mauricio, le digo: Mauricio, seamos como Borenberg. Borenberg es un director de orquesta filarmónica judío-palestina que llevó la bandera de la paz en los Juegos Olímpicos. Nosotros nos podríamos destacar mucho más con cosas de este tipo. Por supuesto, en la medida que se termine la ocupación, yo encantado. Si el Estado de Israel tiene la sartén por el mango, tiene que dejar de ocupar los territorios palestinos, ¿verdad? Permitir que el Estado palestino tenga su independencia, y todo va a cambiar. Mira, el terrorismo en la zona no lo inventaron los palestinos, lo trajeron los israelíes, ¿verdad? A través de las bandas Esther, Irgun, Haganá y la brigada Alexandroni, que jugó un papel muy importante, sobre todo en el norte, con la conquista del norte palestino. Y no, la verdad que no me quiero explayar en eso, pero es de todos conocidos cuando se dinamitó el Hotel King David en Jerusalén, que era el comando general de los ingleses en esa época. Entonces él habla que déjame puntualizar, porque él habla de que yo digo que las relaciones no son o no son distantes. Eso, la verdad, que da un poco lo mismo. ¿Sí? Lo importante es que se lleven bien allá, que puedan allá alcanzar la paz tan necesaria para que los dos pueblos puedan coexistir y vivir en forma pacífica en un territorio que es casi común, ¿verdad? Y que pueda cada uno tener su estado y que cada uno tenga su seguridad. O sea, es importante aclarar lo que hablábamos antes de distinción. Él habla del Irgun, del Palmaj, del Lej y todos esos grupos. Cuando se vuela el Hotel King David, era justamente, como dijiste, la central militar del gobierno británico. Los judíos en esa época no tomaron en los Juegos de Múnich y mataron con Septiembre Negro a 11 atletas israelíes.
no tomaron un vuelo y lo llevaron a Uganda donde mataron gente, no explotaban colegios. Hoy día, justamente hoy día, un bus de civiles en Tel Aviv fue volado con 21 heridos y alrededor de 3 personas el bus que estábamos viendo en la yo creo que pantalla, Bastante que habían muertos es en la mañana. No hay personas muertas en ese Sí, atentado. pero Sin embargo, explicaste jamás que habían lo muertos. celebró en Gaza como un gran acontecimiento. Bueno, Bueno, esas celebraciones la verdad que no dulce. corresponden y no creo que las haya hecho jamás por yo eso. creo En que ningún caso. sería bueno si puedo terminar el punto. Sí. Entonces, la verdad que tenemos que entender una cosa. Acá hay un problema grave y lo tenemos todos claro. Ahora, a mí me gustaría saber con quién conversamos. Si eso es lo que tiene que pensar uno. ¿Con quién se conversa para llegar a la paz? ¿Con la Autoridad Nacional ¿Con Palestina Mahmoud Abbas o o con con Hamas? Tú Esa dices, es una perdón, pregunta no, eso interesante. está Se nos va- clarito. se nos va Conversamos para rápidamente el poder tiempo, tener Mauricio. paz en Sí, Medio está Oriente. clarito, han conversado todo este tiempo con Mahmoud Abbas. Lo que pasa es que además lo bypasean. Llevan 20 años conversando, ¿verdad?, con la OLP. Y en esos 20 años que llevan conversando, lo único que han hecho es aumentar la Ahora, construcción de efectivamente, Chay, la asentamientos. negociación ha sido directa en esta ocasión entre Israel y Hamas. Exactamente. No ha sido directo, fue a través A de, través de Egipto. Pero con Egipto. Hamas, no con pero, a ver, Abbas. pero entendamos una cosa, es decir, Hamas no reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como legítima para negociar. ¿Y sabe por qué principalmente? Porque ellos no aceptan que el Estado de Israel exista. Es decir, en el año 92, Ehud Barak le ofrece a Yasser Arafat en Camp David, le ofrece, le dice, señor, le vamos a entregar el 93% de las tierras que fueron en la partición del año 47, el otro 7% va a ser a través de intercambio de tierra y vamos a dividir a Jerusalén en dos. Espera, déjame terminar. Sí, pero no Yasser Arafat toma el avión, vuelve y nunca más se sabe de Está él. bien. Yo quiero ponerlos de cara al futuro y a las posibles soluciones y mirar con las dos miradas de ustedes si es que esto es posible o tiene Paremos alguna acá realidad el conflicto en el mediano de o corto estos plazo. dos representantes de la comunidad palestina y 65 años de judíos. existencia del Estado de Israel ha peleado 9 guerras. El se saca bien en propio cuenta, periodista, 25 vamos, prendámonos mal. El propio periodista le dice, han habido 9 guerras en los últimos años. Y gran parte de esa tierra la ha logrado Israel. Entonces ellos están hablando y esta noticia, hermano, que está haciendo noticia mundial actualmente en Medio Oriente, se están cumpliendo muchas de las profecías de la Biblia de que Israel un día iba a hacer temblar a todas las naciones. Y todas, incluso, hermano, las Naciones Unidas están reconociendo cómo un estado tan pequeño, hermano, puede haber sobrevivido durante varios años de conflicto, de guerra, hermano, de traición, donde lo han querido eliminar, matar. Este propio, hermano, representante de la comunidad de los judíos acá en Chile dice de que el grupo Hamas nunca ha reconocido el Estado de Israel. Y para ello es que Israel sea desterminado de la faz de la tierra. Pero bíblicamente jamás van a poder, hermano, eliminar a Israel, porque Israel es el pueblo del Señor y de ese pueblo vino el Salvador, vino el Mesías, vino el ungido. Y es por eso que la iglesia, hermano, debe amar a Jesús, porque Jesús es el Salvador de la humanidad. Por eso, hermano, que nosotros debemos centrarnos en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y yo no sé cómo puede haber tantas iglesias, hermano, que están haciendo cualquier cosa, ni menos lo que están haciendo es predicar la verdad, es predicar la palabra, es predicar el mensaje, hermano, y que la gente se enamore de la poderosa palabra del Señor. Y esto no va a acabar. ¿Por qué no va a acabar? Porque según la profecía bíblica dice, a través de la epístola paulina, el único que les va a poder dar paz y seguridad al conflicto en Medio Oriente será el anticristo. Y yo le tengo una buena noticia. Y en ese periodo terrible de calamidad y de juicio, donde Dios derramará 21 juicios en el periodo de la tribulación o de la gran tribulación, la iglesia se irá 7 años antes de la gran tribulación, porque nosotros somos el pueblo de Dios hoy día, que estamos representando, hermano, al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra. El evangelio no es para Israel, el evangelio ha sido dado para la iglesia. Y es por eso, hermano, que hay una pasión de que tú y yo podamos entender qué es lo que es la iglesia. Y es por eso, hermano, que nosotros aquí no venimos a hacer un culto religioso más de lo que hacen miles de personas.
Nosotros venimos aquí a adorar al Señor. Venimos a adorar al Mesías. Aquí nosotros venimos a darle honra y honor. Y nosotros venimos a cantar. Y nosotros venimos a enamorarlo de Él. Y nosotros aquí venimos a sentir su presencia. Nosotros venimos a decirle aquí, hermano, a pesar de todo el conflicto que ellos puedan estar viviendo, nosotros decimos, Jesucristo murió, pero Él resucitó. Y Él está a la diestra de su Padre, salvando a los perdidos, perdonando, hermano, y rompiendo las cadenas. Él está, hermano, reconciliando matrimonio. Él está convirtiendo al drogadicto. Él está trayendo paz donde no hay paz. Jesús de Nazaret está haciendo la obra, aunque ellos están peleando por el conflicto de la tierra. Jesús ya vino y murió en Jerusalén, en una cruz del Calvario, y nos dio, hermanos, aleluya, y nos dio esperanza, porque nosotros somos un pueblo sin esperanza, pero ahora hemos tenido la esperanza. Y es por eso que estamos aquí, hermano, en esta noche. Y es por eso que yo estoy loco por el Dios de la Biblia. Y por eso que siento una pasión. Y yo no sé cómo puede haber gente más, hermano, derrotada dentro de la iglesia que gente en victoria. A veces llega a dar vergüenza cuánto enfermo y cuánta gente muerta espiritualmente tenemos en nuestra iglesia. Hermano, llega a dar vergüenza. A veces los coros, cuánto pecado y mundanalidad hay dentro de los coros. Y a veces hay vergüenza. Llega a dar vergüenza cuánto charlatán están usando estos púlpitos donde se debiera predicar y transmitir el mensaje de la esperanza y de la salvación, y donde de este púlpito debe salir palabra de Dios, palabra de salvación, palabra de restauración, palabra de esperanza. ¿Cuántos creen al Dios de la palabra? Hermano, ¿cuánto le damos un aplauso de alabanza al Señor? Alabado sea su nombre. Jesús. Me llama la atención, hermanos. Muchos están peleando por el conflicto de la tierra. Es peligroso ir al Medio Oriente en este tiempo. Pero nosotros tenemos una libertad tremenda, hermanos, de alabar al Señor. Y nosotros estamos aquí, hermanos, porque no somos una cantidad de locos, de charlaos y de fanáticos como lo quisieron ver en un canal hace poco en Megavisión, donde hicieron un reportaje a lo evangélico, el fanatismo religioso que tenían y cómo ellos predicaban en las calles y cómo eran sus cultos. Aleluya. Infiltraron periodistas para que fueran a ver cómo son los cultos evangélicos. Pues vengan a verlo. Somos la gente más honesta, más verdadera. Somos la gente que ama más al Señor. Somos la gente que más de un fanatismo religioso. Nosotros estamos más cuervos y somos más inteligentes que cualquiera, porque nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos al Dios de la palabra, nosotros tenemos lo que es conocer al Dios que nos llamó. Un día, a pesar que Israel, con esto estoy terminando, es un Israel incrédulo. Y Pablo en Romanos 11 dice que el corazón de Israel se ha endurecido por su incredulidad y por haberse alejado del Mesías. Y a pesar que los judíos rechazaron a Jesús de Nazaret, nosotros lo hemos recibido. Y para nosotros Jesús no es un simple profeta, ni un simple predicador que predicó moralidad y principios espirituales o morales. Para nosotros Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el Mesías, es el enviado, hermano, es el que vino a morir por nuestros pecados. Y nosotros a toda esta sociedad y a esta humanidad le decimos: Jesucristo puede cambiar y transformar sus vidas y los matrimonios y los jóvenes que están atados en la droga, en el alcohol. Hermano, hoy día tenemos una gran índice de juventud que está probando el alcoholismo y los vicios de la droga para poder saciar su ser interior. Mas nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, y le decimos a este mundo, hermano, que Jesucristo, el que a Él viene, Él no le echa fuera, porque Él dijo: probadme y veréis que soy bueno. Y es increíble, hermanos, como la iglesia hoy día se está farreando la bendición.
Es increíble hoy día, hermano, como hay gente que se queda en la casa por quedarse. Hay gente que no se congrega. Hay gente que no vive la doctrina. Hay gente que no vive la palabra. Hay gente que no vibra con las cosas del Señor. Hay gente que a veces, hermano, aleluya, es verdad que la apostasía, la liviandad, el libertinaje, el pecado, la inmoralidad se nos ha metido dentro de la iglesia. Pero todavía hay más de 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Y todavía nosotros seguimos creyendo que sin santidad nadie le verá a Él. Y todavía creemos que todavía se alaba a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros le decimos al diablo: no queremos la mundanalidad dentro de la iglesia. Y no queremos ese mensaje aguachento. No queremos ese mensaje light. No queremos ese mensaje liviano. Nosotros queremos palabra, 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 palabra de Dios. ¿Cuántos creen palabra? ¿Cuántos quieren la palabra? ¿Cuántos quieren la palabra? ¿Cuánto aman la palabra? Ahora con esto termino, hermanos. Israel rechazó a Jesús y están viviendo las calamidades más terribles de los que han vivido. A pesar que Dios en el año 14 de mayo de 1948 los vuelve a su tierra y lo establece como un estado más. Y las Naciones Unidas lo reconocen y vuelven judíos polacos, judíos rusos y judíos esparcidos en toda Europa. Y llegan a su tierra y se componen un estado. Y empiezan ellos a formar, hermanos, y ese desierto de guerra, de terrorismo, que había estado por siglos. Cuando ellos llegan a su tierra, el desierto se les transforma en un vergel. Porque la tierra maldecida, los judíos la bendijeron, hermanos. Y la tierra de ellos es la tierra más bendita, es la tierra más deseable, hermano, es donde se produce la mayor vegetación, es en Israel, hermano. En Israel es donde los grandes dueños de las grandes tecnologías, en todo lo que es aparatos chip, microchip y todo lo que es, hermano, todo lo que es estas tecnologías modernas, de todo lo que es el mundo cibernético, han sido judíos los que lo han creado y los que han sido puente para bendecir a muchas naciones. Por eso que dice la palabra: yo bendeciré a los que te bendijeren y yo maldeciré a los que te maldigan. Y todos los árabes, todos los musulmanes que han querido ver como este líder que representa la comunidad, hermano, palestina, dice: jamás quiere que el grupo del Estado de Israel desaparezca y que ellos ya no sean una nación. Pues se equivocan, hermano. Jehová todavía está peleando por Israel. Israel no ha sido desechado, porque todavía la iglesia está predicando la salvación para Israel, y la iglesia está orando por la paz de Jerusalén, y la iglesia está orando para que el Espíritu Santo alcance a cientos y millares de judíos en esta dispensación de la gracia, hermano. Antes del arrebatamiento de la iglesia está llevando el mensaje de la palabra. La iglesia está llevando el Espíritu Santo a las naciones. La iglesia está haciendo milagros. En la iglesia hay manifestación de Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, porque nosotros somos el segundo pueblo que Dios llamó y nos dio un esposo, y ese esposo un día se parará en el cielo, sonará la trompeta y le dirá a su novia, a su esposa: esposa mía, sube acá. ¿Vale la pena servir al Señor o no, hermano? Cuando yo veo todas estas catástrofes de noticias y todos estos conflictos que tienen estos tipos, yo a buen cuello puedo levantar el guío, levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y aunque los judíos en la gran tribulación, hermano, van a ser perseguidos, el anticristo lo va a perseguir, le va a profanar el tercer templo, aleluya, que se construirá quizás en los días de la tribulación o en este tiempo antes que la iglesia se vaya al cielo. Los judíos, a pesar que están peleando, hermano, ahí también con los palestinos, que los musulmanes saquen el templo de la mezquita de Omar, que es el templo sagrado de los musulmanes, y que ellos digan: sáquenlo, porque ahí estaba, hermano, el templo de los judíos, y Jerusalén es para nosotros. Nunca Jerusalén fue entregada a Ismael, ni tampoco aparece para Ismael. Jerusalén la conquistó David, y David vino la línea del Mesías. Jerusalén le pertenece al pueblo de Dios.
¿Quiere ir usted a conocer Jerusalén un día? ¿Quiere conocer Jerusalén? ¿Sí? Aprovecha, te voy a pagar un pasaje. ¿Quiere ir a Jerusalén un día? Ya, si voláis en el rapto, después de los 7 años de la tribulación, Él viene a establecer su reino milenial y gobernará en Jerusalén. Y en Jerusalén entrarán judíos que dieron testimonio en la tribulación, en la gran tribulación. Pero Juan ve, ¿y quiénes son estos? Estos son los que se han vestido de lino fino y son los que han venido de la boda del Cordero. Y nosotros seremos la iglesia, estaremos ahí, hermanos, de lino fino, reinando con Jesús el Mesías en el milenio. Y todas las naciones dirán, hermanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros nos sentaremos, hermanos, ahí en el milenio y gobernaremos con Jesús, porque la iglesia le fue fiel y vale la pena seguir al Señor. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, pues hermanos, no quiero que ignoréis acerca de esto, hermanos, que nosotros, hermanos, los que hemos trabajado, estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, dice Pablo, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Y es gran verdad, nuestro trabajo no es en vano. Por eso siga el Señor, sigue avanzando, sigue congregándote, sigue perseverando, venga lo que venga, el diablo haga lo que haga, que no te robe tu esperanza, que no te robe tu salvación, que no te robe el gozo, que no te robe la presencia del Señor. Cuando sientes la presencia del Señor que está aquí, hermano, persevera, 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 avanza, corre, todo está cumplido. Pronto aparece el deseado de las naciones. Así que vale la pena de estar aquí, hermano. Vale la pena de estar sirviendo al Señor. A veces, hermano, parece divilucha la iglesia de este tiempo. Una iglesia llena de conflictos. Una iglesia que el diablo la parte en dos, se divide, hermanos. Y una cantidad de coreos y de revelados a veces se revelan. Pastores que están muriendo de cáncer, de dolores de cabeza y de estómago, por una cantidad de ovejas rebeldes, contumaces, que no se han sometido a nadie. Y es por eso que yo no creo en el mensaje aguachento y en el mensaje light. Yo creo en los porotitos con cuero de chancho, hermano, porque esta palabra es la más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Y esta palabra es la que nos trae fe, esta palabra es la que nos convierte el alma, esta palabra es la que nos alerta, esta palabra es la que podemos fatiar. Algo pronto aparecerá en la nube, algo va a acontecer en la nube. Esta palabra es la que soluciona problemas, hermano. Esta palabra es la que sana al pecador, esta palabra es la que trae vista a los ciegos, esta palabra es la que hace que los sordos oigan, esta palabra hace que los mudos hablen, esta palabra, porque dice Malaquías, y saltaré como becerro de la manada. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? Hermano, ¿cuánto le pueden dar la gloria al Señor que está aquí en esta noche? Todo está cumplido, todo está cumplido. Todo está cumplido, hermanos. Maranata, Cristo viene. Pronto aparece en las nubes. Pronto la trompeta suena. Despierta del sueño de la indiferencia. Busca una iglesia donde te prediquen la verdad. Busca una iglesia donde haya el fuego del Espíritu Santo. Busca una iglesia donde tengáis libertad para adorar a Dios. Busca una iglesia que no te opriman y que tengas libertad, libertad, libertad para adorar a Dios. La Biblia dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad, hermanos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor por la libertad? ¿O cuánto sienten la bendición de Dios? Oh, hermano, el Señor está aquí en esta noche. A pesar que en Medio Oriente hay terrorismo, allá hay conflicto militar, político y religioso, aquí nosotros estamos alabando al Cordero de Dios. Aquí nosotros, hermanos, estamos sirviendo al Señor.
Aquí estamos nosotros diciendo: ven pronto, Maranata, tu esposa te espera. Pronto aparece en la nube y el deseado de las naciones arrebata un pueblo llamado su iglesia. Y eso lo que la iglesia está esperando. ¿Cuánto están esperando la venida del ungido? ¿Cuánto están esperando la venida del Mesías? ¿Cuánto están esperando que esto pronto se acabe? Esto pronto se acabe. Esto pronto se acabe. Esto pronto se acabe. El Espíritu Santo está aquí, hermano, en esta noche. ¿Cuántos se quieren llenar de la presencia del Señor que está aquí? ¿A cuánto le está costando, hermanos, avanzar? ¿A cuánto, hermano, le cuesta tener libertad para adorar a Dios? ¿A cuánto el diablo le ha robado la palabra aleluya de sus labios? ¿A cuánto el diablo lo tiene moribundo, hermano, y lo está matando cada vez más espiritualmente? Pero aquí estamos nosotros para resucitar. Aquí estamos nosotros para alabar la gloria de Dios. Aquí estamos nosotros, hermanos, para desear que Él venga. Levanta tus manos. Recibe la bendición. Recibe la fuerza en esta noche. Recibe ánimo, recibe fuerza, recibe la bendición. Dios te tiene preparada la bendición. Hermano, no te detenga. El diablo no juegue en tu sentimiento y en tu conocimiento. Deja que el Espíritu Santo adquiera, aleluya, propiedad de ti en tu vida, para que Él pueda romper esas cadenas que te roban y te atan y te quitan la bendición. Hermano Julio, a ver si podemos cantar gloria al Señor. El Señor está aquí en esta noche, hermanos. La gloria de Dios está aquí en esta noche. ¿Cuántos están sintiendo que Él está paseándose? Hermanos amados, Él se está parando de su trono. Esto es para los que creemos. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Algo está pasando en Medio Oriente. Es que Él ya viene. El 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 que Él ya viene, hermano. Alábalo. Él está aquí en esta noche. Alábalo, 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 alábalo. Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre.
Démosle gloria a Dios, hermano. Qué lindo estuvo esto, qué linda estuvo la palabra. Gloria a su nombre para siempre. Israel en el escenario profético, hermano. Sabemos que pronto el Señor viene, hermano. Vamos a seguir alabando a Dios. Vamos a pasar a la segunda ofrenda, amén. Voy a llamar a mis hermanas que estaban a cargo de la ofrenda para que pasen acá adelante, puedan pasar la mesita. Amén, y usted prepare su ofrenda, amén, que no se le vaya el gozo, todo lo contrario, hermano, usted tiene que estar alegre, contento, motivado por esto, hermano. Entiende una cosa, hermano, la Biblia dice, aleluya, gloria a su nombre para siempre, que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguido, ¿sabe lo que significa erguido?